Bienvenidos al Faro de Occidente con las principales noticias, ahora. Y hoy, en nuestro análisis, vamos a ver esto. Irán está elevando su amenaza a un nivel de guerra total contra Estados Unidos, justo cuando su propio régimen se enfrenta a una crisis de supervivencia. Mientras tanto, al otro lado del mundo, China está siendo sacudida por una purga militar que no se veía desde la época de Mao, lo que siembra serias dudas sobre su verdadero poder. Y en medio de todo esto, en el epicentro de estas ondas de choque, está Israel, que tiene que navegar las consecuencias directas de un orden mundial que se vuelve cada vez más y más inestable. Bueno, vamos a meternos de lleno en cada uno de estos temas, desde la escalada militar en el Golfo Pérsico y la brutal represión del régimen en Irán, hasta cómo todo esto repercute directamente en Jerusalén y la increíble inestabilidad en la cúpula de poder china. Y como vamos a ver, estos no son eventos aislados, para nada. Son piezas de un rompecabezas geopolítico muy complejo que están totalmente interconectadas. Pero bueno, antes de entrar en materia, si valoran esta perspectiva directa sobre lo que está pasando, les pedimos su apoyo. Suscribirse, darle a me gusta y compartir este contenido con familiares y amigos es de verdad la mejor manera de ayudarnos a crecer. Vamos a arrancar en el Golfo Pérsico, donde las cosas están literalmente al rojo vivo. La Guardia Revolucionaria de Irán, que es el brazo militar e ideológico del régimen, lanzó una advertencia que no deja lugar a ningún tipo de duda y ha llevado la tensión a su punto más alto en años. Esta frase del general Mohammad Pakpur es escalofriante y es totalmente deliberada. Esto no es una simple bravuconada, no. Es una señal clarísima de la postura de Irán frente a lo que ellos ven como una amenaza existencial. Nos dice que el liderazgo militar en Teherán no solo está pensando en una confrontación directa, sino que se está preparando activamente para ello. Ahora, ¿qué fue lo que desató todo esto? ¿Cuál es la causa? Bueno, los informes indican que todo se acelera por el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente. Para Teherán, esto no es una medida para disuadir, como dice Washington. No, ellos lo ven como una preparación activa para un ataque militar. Y para que entendamos la magnitud de esto, hablemos del número. No estamos hablando de un movimiento simbólico. Son 5.700 soldados adicionales que se suman al contingente de Estados Unidos que ya estaba en la región. Esta cifra, más la increíble capacidad naval y aérea del grupo de ataque, es lo que ha puesto al régimen iraní en alerta máxima. Y la respuesta de Irán ha sido contundente. Un alto funcionario del régimen lo dijo muy claro. Cualquier ataque, no importa si es limitado, si es quirúrgico, lo que sea, va a ser considerado el inicio de una guerra total. Y es fundamental entender qué significa esto para Irán. No se refieren a una guerra convencional porque saben que no la pueden ganar. Se refieren a una guerra asimétrica, a soltar a todos sus grupos aliados en la región, a atacar el comercio mundial y las bases de Estados Unidos, con el objetivo de crear el mayor caos posible. Se acabó la ambigüedad. Y ojo, que no es la voz de un solo funcionario. Lo que es realmente interesante aquí es que vemos un coro unificado de amenazas desde la cúpula militar. Escuchen bien. Primero, Majid Munsavi, una figura clave en el programa de misiles, habla de una respuesta directa en el campo. Luego, Esmael Kousari, de la Comisión de Seguridad Nacional, advierte que la respuesta será letal y disuasoria, y apunta directamente a las bases de Estados Unidos en la región. Y para rematar, Ali Abdollahi Al-Abadi lo deja todavía más claro. Cualquier interés de Estados Unidos, sea militar o civil, se convertiría en un objetivo legítimo. Y quizá la señal más fuerte de que el régimen se está tomando esta amenaza muy en serio es esta. Los informes de que el mismísimo ayatolá Ali Jamenei ha sido trasladado a un refugio subterráneo seguro en Teherán. Miren, cuando el líder supremo se esconde, es porque la cúpula del poder cree que un ataque ya no es solo una posibilidad, sino una probabilidad inminente. Ahora, es importantísimo entender que esta postura tan agresiva hacia afuera no sale de la nada. Está directamente conectada a una crisis interna profundísima y muy violenta. Pasa a menudo que los regímenes que son más débiles por dentro son los más peligrosos por fuera, y el régimen de los ayatolás se enfrenta a un desafío existencial dentro de sus propias fronteras. ¿Y qué detonó esta crisis interna? Pues protestas masivas que han estallado por todo el país. La gente salió a la calle no por una idea abstracta, sino por el colapso de la economía, por una inflación galopante que se está comiendo sus ahorros y por una falta de empleo que les anula cualquier tipo de futuro. Es un desafío directo a la legitimidad del régimen. La respuesta del régimen ha sido una represión brutal.
Y esta tabla nos muestra una verdad aterradora. Miren la diferencia en las cifras. El régimen admite poco más de 3.000 fallecidos. Las organizaciones de derechos humanos documentan cifras más altas. Pero lo más impactante y de lejos son los informes clasificados que hablan de más de 36.500 civiles fallecidos en solo 2 días de protestas. Esta diferencia abismal, que fue posible gracias a un apagón total de Internet, sugiere que hubo una masacre encubierta a una escala masiva. Y como siempre pasa, las ondas de choque de estas crisis globales terminan convergiendo en un solo lugar: Israel. La inestabilidad en Irán, un régimen que ha jurado borrar a Israel del mapa, no es un tema lejano. Es una amenaza directa, inmediata, que se está monitoreando minuto a minuto en Jerusalén y en Tel Aviv. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo se traduce todo esto para Israel? ¿Cómo se prepara el país para un escenario en el que su archienemigo está por un lado amenazando con una guerra total y por el otro masacrando a su propia gente para poder sobrevivir? La respuesta está en reuniones como esta. Fíjense bien en quiénes participan y de qué hablan. El primer ministro Netanyahu se reúne con altos enviados de Estados Unidos. Y sobre la mesa está la tregua en Gaza y el desarme de Hamás. Pero, y esto es clave, también se analiza la tensión con Irán. Esto demuestra que para el liderazgo de Israel y de Estados Unidos, la amenaza de Irán y la de sus aliados, grupos como Hamás, que son armados y financiados por Teherán, son en realidad dos caras de la misma moneda. La postura militar es de preparación absoluta. Este comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel es muy claro y tiene un doble propósito. Por un lado, tranquilizar a su propia población y por otro, enviarle un mensaje muy claro a Teherán para que no se le ocurra nada. La frase óptimamente preparadas, tanto defensiva como ofensivamente, significa que Israel está listo no solo para defenderse de un ataque, sino también para tomar la iniciativa con ataques preventivos si su inteligencia les dice que una amenaza es inminente. Y el impacto ya se siente, ya es algo concreto. No es solo una cuestión de declaraciones y de tropas moviéndose. Cuando aerolíneas internacionales como la italiana ITA o la holandesa KLM empiezan a cancelar vuelos a Tel Aviv por la tensión, la crisis deja de ser algo abstracto. Afecta directamente al comercio, al turismo, a la vida diaria. Es una señal de que el riesgo se percibe como real e inminente en todo el mundo. Y ahora vamos a ampliar un poco la mirada. Porque mientras este polvorín en Medio Oriente amenaza con estallar, otra superpotencia mundial, China, está viviendo su propia crisis interna, una crisis que debilita su estructura de poder desde adentro y que le añade un factor de impredecibilidad muy peligroso al tablero global. Lo que está pasando en China es de verdad histórico, y es fundamental que lo entendamos. Xi Jinping ha comenzado una purga de su cúpula militar a una escala que no se veía desde los tiempos caóticos y sangrientos de Mao Zedong. Y esto no es un simple cambio de personal, es una demolición de la misma estructura de mando que él mismo había construido para consolidar su poder. Y aquí es donde vemos la gran contradicción. El objetivo que Xi había declarado era crear un ejército moderno, letal, capaz de invadir Taiwán. Pero al mismo tiempo, su paranoia lo está llevando a purgar a los mismos generales que se suponía que debían liderar esa fuerza. Esto crea un dilema estratégico para Occidente. ¿Acaso esta purga debilita tanto al ejército chino que retrasa una invasión? ¿O un Xi acorralado podría volverse todavía más impredecible y lanzarse una aventura militar para desviar la atención de sus problemas internos? Para que entiendan la magnitud de esta purga, miren los nombres. El general Chang Yuxia no era un general cualquiera, era el oficial de mayor rango y además un amigo personal de la infancia de Xi. Su caída, junto con la del jefe del Estado Mayor, demuestra que absolutamente nadie está a salvo. Y lo más alarmante es que la purga ha decapitado a la fuerza de cohetes, la unidad que controla no solo el arsenal nuclear de China, sino también los misiles convencionales que serían cruciales en un conflicto por Taiwán. Y esto no es solo una evaluación interna. El Pentágono, en su informe anual, llega a la misma conclusión. La purga está causando una incertidumbre profundísima y afectando la moral del ejército chino. Cuando el estamento militar de una superpotencia está en caos, su comportamiento en el escenario mundial se vuelve mucho más difícil de predecir, y su capacidad para actuar como un factor estabilizador en crisis como la de Irán disminuye drásticamente. Y así cerramos el círculo. Tenemos a un Irán volátil, cuya debilidad interna lo hace más agresivo hacia afuera. Tenemos a una China cuya fortaleza militar está siendo cuestionada por las purgas de su propio líder. En este panorama, con potencias clave en crisis, el equilibrio global se vuelve increíblemente frágil. Y para naciones que están en la primera línea como Israel, que enfrentan amenazas existenciales, la necesidad de estar preparados para cualquier cosa nunca ha sido mayor.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido les pareció valioso, les pedimos una vez más que se suscriban, le den a me gusta y lo compartan. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.